subordinada a la lógica racional, sino que es un sistema filosófico autónomo que estructura la comprensión del universo. La dualidad fundamental del cosmos, del orden y el caos, que es típico pues, en el pensamiento andino, es el pensamiento metafísico central, y a la humanidad no es un mero observador, sino un agente activo de la decodificación de los símbolos cósmicos. Personalmente yo considero, un poquito ya alejándome un poco del pensamiento que lo pana, yo sí considero que hay un pensamiento filosófico sistémico en lo que se ha llamado así en forma muy somera la religiosidad andina o pensamiento andino, ¿no? El mismo hecho de lo simbólico que ahora por lo menos expertos que tienen que ver pues con la antropología y bueno, la arqueología un poco lo están recién desentrañando. Te hablo con datos de los años pues 2015, 2010, ¿no? Y en ese sentido hay que, por lo menos yo quiero rescatar de que el único pensador, un filósofo que rompió esquemas, porque en ese sentido en los años 90, ustedes deben saber si conocen la historiografía de la filosofía peruana, se mantenía pues un eurocentrismo, ¿no? Que fue recién poco a poco, ya en el año 2000, 2003, 2006, fue rompiéndose a buscar unas nuevas alternativas que ahora por lo menos ya se está poniendo en boga y se está polemizando. Bueno, sigo. Dualismo metafísico y temporalidad cíclica. El pensamiento mitocrático de Flores reconoce el dualismo metafísico que sustenta la cosmovisión precolombina, a diferencia de la metafísica aristotélica que postula una causa primera. La filosofía mitocrática niega la idea de un principio absoluto y concibe el cosmos como eterno y en constante reorganización. Este paradigma se expresa en el concepto del Pachacuti, la transformación cíclica del orden cósmico, ¿no? Que se da cada 500 años, ¿no? Bueno, hay autores que señalan pues, que en verdad esa fecha, una fecha programada, ¿no? Como una exactitud del reloj, en la cual pues, la transformación de la Tierra sería no solo una transformación pues, existencial o metafísica del hombre, ¿no? Sino que tendría que involucrar también al propio cosmos, lo que refuerza la idea de un determinismo universal basado en la necesidad y no en la voluntad creadora. En cambio, Sternman y León Portilla enfatizan en la interconectividad entre los seres y el cosmos, pero no desarrollan una estructura de causalidad y de necesidad en el orden cósmico. Rodin, en cambio, por su parte, analiza el mito como una estructura narrativa que explica el devenir sin profundizar en su explicación ontológica. La filosofía mitocrática, en cambio, se posiciona como una ontología con reglas propias, donde el equilibrio entre fuerzas cósmicas es la base de existir. Además, Flores Quelopana no restringe la filosofía mitocrática andina al pensamiento práctico, sino que también reconoce su dimensión especulativa, representada en el Incario por los amautas. Estos pensadores no solo guiaban la comprensión simbólica del cosmos, sino que desarrollaban interpretaciones metafísicas profundas sobre el equilibrio universal. Así, la filosofía mitocrática se inscribe en un contexto donde el pensamiento filosófico no se ha separado de la religión ni del mito, ¿no? Sino que forma una unidad conceptual integral. Este es un punto crucial para diferenciar la filosofía mitocrática, ¿no? Del filósofo Flores Quelopana, ¿no? De otras interpretaciones. La negación del pensamiento especulativo en la filosofía andina, por parte, por ejemplo, ¿no? de Mario Mejía Guamán y Diego Chacón, supone una reducción del horizonte filosófico precolombino, ¿no? Al ámbito meramente pragmático, lo que omite el papel fundamental de los amautas como pensadores metafísicos. En visión de Quelopana, el mito no es solo una herramienta práctica para la organización social y la vida cotidiana, sino que constituye un sistema de reflexión profunda sobre el cosmos y la existencia humana. Los amautas, al interpretar los símbolos cósmicos y la estructura dualista del universo, no lo desarrollaban en un pensamiento necesariamente especulativo que trascendía la experiencia inmediata, ¿no? Bueno, tenemos que reconocer que pues, en el mundo andino, lo que nosotros llamamos así en forma muy general, ¿no? La religiosidad, está implicado pues, en una receptividad totalmente distinta, ¿no? Que podemos decir simplemente que era alterna, porque en verdad nosotros mismos, que hablamos pues, castellano, la gran mayoría, que estamos pues, atrapados a través de ciertas epistemologías fuertes o duras, como son la sociología, la antropología, y un horizonte que tienen ellos necesariamente conceptual o más o menos positivista, ¿no? Conozco toda esa especulación que hay ahorita. Es un poco difícil abordar todo lo que en verdad fue dejado de lado, ¿no? Del cual yo señalo pues, que ha sido una tradición filosófica
rica, sistémica, alternante y sobre todo cósmica, ¿no? Que pensadores, ¿no? Como Kelopana y otros, ¿no? Que en verdad hay que rescatarlos, ¿no? Ya por lo menos han dado matices sobre este tipo de racionalidad, ¿no? Bueno, continúo. Gustavo Flores Kelopana identifica, pues, dentro del politeísmo andino una estructura enoteísta, es decir, representa un matiz clave en la comprensión filosófica del pensamiento precolombino. En lugar de una cosmología basada en la creación ex nihilo, como lo encontramos en las tradiciones monoteístas, Flores señala que la filosofía andina compartía con los griegos y otras culturas míticas la ausencia de noción de una nada absoluta, ¿no? En su lugar, el universo se concibe como un sistema de orden y caos, ¿no? En constante reorganización, estructurando una deidad ordenadora, que no actúa como creadora desde la nada, sino como un principio estructurador del cosmos. Este énfasis en la metafísica dualista coloca la filosofía mitocrática en un marco más amplio de tradiciones filosóficas, que incluye un pensamiento helénico, donde la idea de un nihil ex nihilo, o sea, de la nada sale nada, es fundamental, ¿no? O sea, acá tenemos que entender, o por lo menos lo que yo veo que acá es el pensador Kelopana, es que tenemos que romper con el matiz de un Dios creacionista, sino que es un Dios, pues, regente, al estilo, pues, griego, pero ojo, no confundamos que el pensamiento griego tenía un pensamiento necesariamente conceptual, logocéntrico. En cambio, el pensamiento andino no es logocéntrico, no es mitocrático, porque en el mito no es solo un cuento pedagógico al estilo platónico, sino que hay una simbología que tiene en sí, ¿no?, unos conceptos que implican, no solo un mensaje, sino una decodificación de un mundo y una forma de pensar. Es por eso que la llamada religiosidad, en ese sentido, pues, tiene una base mitológica fuerte, que por lo menos lo que he intentado que lo panen, miren, acá es muy fácil decirlo, pero yo le digo, estos son años de trabajo que he podido por lo menos registrar de él desde el año 1998, que hace sus primeras publicaciones sobre este tipo de pensamiento, hasta el 2017, ¿no? Que hay una verdad, hay como más de 15 o 20 textos en los cuales ha estado incidiendo, evaluando, criticando, organizando y tratar de darle se puede decir, ¿no?, un orden a lo que nosotros llamábamos simplemente lo que la tradición decía occidental, ¿no?, un pensamiento andino. Impacto en la filosofía contemporánea. La filosofía mitocrática no solo constituye una revalorización del pensamiento precolombino, sino también un desafío para la filosofía contemporánea, ¿no?, al demostrar que hay una reflexión filosófica que adopta múltiples formas. Frente a los intentos de adaptación del pensamiento indígena en categorías occidentales, esta propuesta reivindica el mito como una forma originaria y autónoma de la filosofía, ¿no? Para ya que no sé cuánto tiempo todavía tengo, pero voy a avanzar rápido. Voy a hacer un cuadro, ¿no?, comparativo del enfoque filosófico, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es lo que dice, pues, no, Gustavo Flores Kelopana, Paul Rodin y León Portilla, ¿no? Y dejarle, pues, ya se Sterman atrás, ¿no? Bueno, vamos a ver, pues, al autor, su visión y su base epistemológica, ¿no? Flores Kelopana propone una filosofía que él llama mitocrática, ¿no? Es decir, el mito como fundamento de una filosofía autónoma. Considera el mito como una vía legítima de reflexión filosófica sin necesidad de ajustarse a la lógica deportiva occidental, ¿no? Postula un dualismo metafísico entre el orden y el caos como una deidad organizadora pero no creadora. Defiende el tiempo cíclico y el determinismo de Pachacuti, rechazando la noción de creación ex nihilo. No busca la conciliación con la filosofía occidental, sino una autonomía, ¿no?, para la filosofía andina. Vamos con Paul Rodin. Paul Rodin estudia el pensamiento indígena desde la antropología, con énfasis en el chamanismo, ¿no? El mito es visto como una expresión cultural y social más que como un sistema filosófico autónomo. Plantea una cosmología basada en los ciclos míticos y la relación entre dioses y hombres. Considera el tiempo como cíclico dentro de las narraciones míticas, ¿no?, e interpreta el pensamiento indígena dentro de categorías occidentales, ¿no? O sea, es un europeizante, podemos decir.
En cambio, Miguel León Portilla analiza la filosofía nahual y su concepto, ¿no? El Tlamatilistini, ¿no? O sabiduría ancestral, destaca la relación entre conocimiento y espiritualidad, pero está marcado en estructuras racionales, ¿no? Las racionales, ya bueno, se podría llamar logocéntricas o conceptuales. Subraya una visión ontológica basada en la energía vital, ¿no? En el tonali, ¿no? Resalta el tiempo cíclico del pensamiento nahual, pero con apertura cero-lineal. Intenta conectar el pensamiento nahual con la filosofía occidental, ¿no? Claro, ¿no? Y vamos con Joseph Sternberg, que creo que es el más conocido, ¿no? Defiende la filosofía andina de una perspectiva intercultural, propone el principio de complementariedad como base del conocimiento andino. Evita el dualismo estricto, enfocándose en relaciones de equilibrio, considera el tiempo como relacional más que estrictamente cíclico, ¿no? Busca el diálogo entre la filosofía andina y lo occidental, ¿no? Miren, bueno, se podría decir, ¿no? Que cada autor pues, es independiente y cada pensamiento pues, es propio de su propio desarrollo, qué sé yo. Sternberg comete, personalmente considero el error de querer equiparar, o sea, su trabajo, filosofía andina, que creo que hemos podido revisar todos, trata de equiparar, ¿no? Los presocráticos con las mitologías que hay, ¿no? Yo personalmente, ¿no? Considero que al querer equiparar, prácticamente estamos desterrando, dejando de lado lo que en verdad nuestro propio pensamiento paganino se tiene que descubrir, ¿no? Yo enfatizo el pensamiento mitocrático, ¿por qué? Porque con Quilopana, gracias, he podido yo, ¿no? Investigar. Yo soy filósofo, pero ahorita estoy enfocado en un trabajo de investigación arqueológica, soy de Barranca, hoy trabajo en la Universidad de Barranca, y vamos a hacer un trabajo arqueológico. ¿Sabes cuál es? Buscar la figura de Dios, la iconografía de Dios Huiracocha, justamente poniendo como metodología el pensamiento mitocrático. No sé si ustedes conocen, pero hay un mito que ha sido casi olvidado, por lo menos acá en Lima, que es el mito del dios Bichama, pero que en la costa norte es muy rescatado, ¿no? En Huacho, Chancay, ¿no? Y en verdad yo descubro que ahí hay mucho pan por revelar, y sobre todo la simbología que yo encuentro de la dualidad cósmica y sobre todo lo que es la chacana, ¿no? Como símbolo de Pachacuti. La verdad que este es un trabajo que estamos comenzando, soy sincero. Creo que soy el primero aquí en que estamos trabajando, utilizando el mismo trabajo del maestro Quilopana como una metodología alternante para poder interpretar lo que en verdad los arqueólogos o los antropólogos muchas veces lo hacen de manera somera, utilizando un enfoque estructuralista de los años 60. Revisen la bibliografía de los arqueólogos y antropólogos, ¿no? Hasta de historiadores, ¿no? Utilizan una metodología muy antigua y muy mecánica y muy al occidental, ¿no? Por ejemplo, ahora se ha descubierto que la cultura de Chancay era más grande y más desarrollada en toda la costa central, que llegó también no solo aquí, sino llegó hasta Lima. Y posiblemente el mismo templo del dios Bichama, el dios del maíz, se encuentra en Lima. Entonces hay mucho que investigar, en este caso señalando, reconociendo, sobre todo yo por lo menos quiero dejar énfasis aquí, que el signo de la cruz o chacana pues tendría que ser nuestro símbolo del Perú, ¿no? Porque se encuentra hasta en grabados de petroglifos. Sinceramente es un símbolo enorme que tiene que ver con Pachacuti y con la dualidad andina. Bueno, ahí me quedaría.